una recapitulación específicamente sobre categorías analíticas que han surgido de los textos y de los autores, y sería enfocarnos más que nada en elaborar un glosario del curso que les permita tener a ustedes ya muy claramente, muy aterrizado. Creo que en la mayoría del grupo eso está claro, pero sería un buen ejercicio para detenernos en el camino del curso y realizar esta sesión tipo preparatorio o preparatoria para la última semana, que va a ser una semana en la que vamos a tratar de articular y entretejer todas las categorías a ejemplos más concretos todavía de los que ya hemos visto, de los que ya hemos realizado incluso en los parciales. Entonces, yo preferiría lo más pronto posible realizar esa sesión de reposición y se me ocurre como propuesta el sábado, pero ustedes lo piensan y me dicen qué les parece. Ahorita no me digan, más bien esperamos al final de la sesión para resolver específicamente ese detalle. Y creo que sería una buena sesión para realizar una especie de a study session before the final, ¿sí? En este caso, we could have a study session before the final week. Y esto les va a permitir, como les digo, tener claridad de todas las categorías y todos los elementos que ustedes tienen que tener ya como parte de su andamiaje teórico. Metodológicamente, eso se va a ir afinando a lo largo de su carrera, pero lo que yo quise proponerles en este curso fue tal vez una forma distinta a la que ustedes están habituados a aprender temáticas, teorías, autores. Espero que no, pero si fuera el caso, está bien. A mí me interesa que ustedes tengan una caja de herramientas, una serie de elementos, una serie de métodos o metodologías que se puedan llevar a otras clases o incluso a la elaboración de otros exámenes finales que también sean de ensayos o trabajos de investigación, incluso que vayan pensando en su tesis de licenciatura. A lo mejor ustedes piensan, es muy pronto, estamos en el tercer semestre, profesora, pero me parece muy importante que ustedes tengan ya claridad metodológica. Teórica, me parece que van a estar expuestos en los siguientes 9 semestres, y en los siguientes 6 semestres a muchas teorías, muchos teóricos, muchas categorías, pero este semestre puede ser un semestre donde ustedes adquieran una serie de herramientas que les puedan permitir pensar a escala menor, no necesariamente una tesis, sino un trabajo final, que es el que van a realizar para esta clase, donde tenemos la estructura básica, elemental, introducción, desarrollo, conclusión, como 3 grandes categorías de estructura, y dentro de la introducción, por supuesto, a thesis statement o una tesis que defender con 3 argumentos fuertes y cómo van a sustentar. Eso sería en la introducción. En el desarrollo sería cómo van a sustentar cada uno de sus argumentos, con qué autores, con qué teorías, con qué conceptos, con qué ejemplos, y en las conclusiones, cuál es su perspectiva, a qué conclusiones llegan de ese análisis o interpretación que hacen de los 3
ejemplos o de los 3 argumentos, de los 3 ejemplos que elaboran en el cuerpo del texto. Esa es la estructura más sencilla y me parece que a una escala menor es la estructura de una tesis, a una escala muchísimo menor, pero me parece importante que por lo menos ya vayamos estableciendo las bases de una escritura, de un trabajo que recoge precisamente categorías categorías analíticas y planteamientos teórico-metodológicos, ¿sí? Bueno, entonces, como propuesta les reitero que hagamos esta sesión de reposición y donde hagamos una especie de study session con una libertad total de explorar qué categorías entiendo, qué no entiendo, cómo podemos aclararlas, dónde las encontramos, para si no las tenemos muy claras, en qué textos o qué autores nos pueden ayudar a aclarar, o qué partes de los textos y las lecturas realizadas nos pueden ayudar a aclarar estas categorías. Bien, quisiera comenzar, si hay algún comentario al respecto. Ahorita no. Bueno, lo dejamos para la parte final de la sesión. Apenas viene Galia. Entonces, ¿por qué no comenzamos con Jean Gillet, los chalecos amarillos? ¿Quién quedó? ¿Quién habíamos dicho que realizaba? ¿Quién es yo? Emilio García. Emilio, gracias. Adelante, por favor, le pido una disculpa. Ya sé que venía usted preparadísimo el día de ayer. Sí, caramba, ya me mató toda la inspiración. No, pero no pasa nada. Muy bien, adelante, por favor. Bueno, los Jean Gillet. Emilio, ¿me permite verle su rostro nada más? Quiero asociar su... Bueno. No importa, quiero asociar su cara con las caras de mi lista. Ok, muy bien, Emilio, gracias. Si se siente cómodo así está bien, si no, está como usted guste. Gracias. Me voy a cerrarle porque me acabo de levantar y me siento un poco demacrado. Está bien, no se preocupe. Pero bueno, Jean Gillet fue técnicamente el gasolinazo, pero en Francia, ¿no? Y de una manera, bueno, se desenvolvió de una manera muy diferente de la que se desenvolvió en México, ¿no? Todo empezó con una de las propuestas para cuando Macron estaba postulando para presidente. Una de sus propuestas era reducir la energía nuclear alrededor de un 50%. Entonces, bueno, en 2018 saca un enunciado que va a sacar impuestos para los combustibles. Los combustibles y todas las energías no limpias. ¿Con qué propósito? El propósito era, por ejemplo, en Turquía hay un impuesto al alcohol. En Canadá, un impuesto al tabaco. En Francia, el propósito de este impuesto era promover el uso del transporte público, la bicicleta o incluso caminar. Y así, de esta manera, ir pasando gradualmente de energías no renovables a energías renovables, como lo es la eólica, la, la acuática, no recuerdo cómo se llama acuática. Bueno, X, después de después de estos enunciados de que va a poner un impuesto en los combustibles, la gente de las clases, de las clases medias y las clases bajas, se sintieron muy, pues, ofendidos, porque si vives al día no tienes el dinero para poder pagar más, no sé, gasolina, el transporte público hubiera incrementado de precio, etcétera. Entonces, en 2018, a principios más o menos, empezó a organizar en las redes sociales un movimiento como de revolución, ¿no? De quejumbre. Y después de esto,
eran 4 líderes del movimiento, no recuerdo bien los nombres ahorita, pero, pero bueno, uno propuso el uso de los chalecos amarillos como el símbolo de la protesta. ¿Y por qué esto? Porque los chalecos amarillos representaban a la parte trabajadora del país, ¿no? Como a los obreros, los electricistas, etcétera. Entonces, después de esto, se viralizó muchísimo el movimiento e incluso llegó a una tendencia, llegó al trending top a nivel nacional, digo, a nivel internacional, y fue esto técnicamente lo que se quería lograr con el símbolo de los Georges Gillet. Y bueno, meses después consiguieron lo, bueno, 2 semanas después del movimiento, de que empezó el movimiento, Macron sacó otro enunciado que decía que no iba, que a pesar, que iba a escuchar a los protestantes, pero que no iba a reducir los precios de la gasolina. ¿En qué consistía el movimiento? El movimiento consistía en bloquear calles principales, avenidas muy grandes y rotondas todos los sábados. A veces eran muchas personas, a veces eran pocas, pero bueno. Meses después de que estas personas se reunieran todos los sábados a marchar, a protestar contra la propuesta del presidente, eh, se logró el cometido, ¿no? Macron decidió retirar su propuesta, no imponer un tax muy grande a los combustibles, como lo es el diésel o la gasolina normal. Y nada, pues fue un movimiento muy importante para Francia porque resultó en la victoria de las clases trabajadoras, ¿no? Y listo. Pues eso es técnicamente el movimiento de los Gilets jaunes, perdón. Porque, ok, pensando en nuestros autores, Emilio, usted, ¿cómo podría pensar algunas de las categorías revisadas en este curso para comprender ese entorno, no necesariamente laboral, pero que sí implica a un grupo social importante en cualquier estructura societal? Ya ¿A qué sé, se refiere, maestra? eh, ¿Con qué autor relaciono este ajá, movimiento? ¿con qué autores? Porque son muchos, son varios, son todos. Podríamos pensar en todos, pero dígame algunos que usted podría ubicar en este ejemplo concreto de los chalecos amarillos. Híjole, no sé. Ok, a lo mejor es muy temprano para usted, Emilio, pero Sí, sí, sí. ese es parte del ejercicio que necesito que realicen. ¿Por qué vino a colación los chalecos amarillos? Por el tema de la energía nuclear, ¿no es cierto? Por el tema, creo que fue Miguel, que dijo que planteó un escepticismo respecto de las energías renovables como una alternativa al modelo actual que está basado en las energías, en el uso de los hidrocarburos como base de las energías para el funcionamiento de las sociedades prácticamente capitalistas, ¿no? Entonces, Miguel planteó ese escepticismo y dijo, de hecho, Francia es uno de los países que utiliza en gran medida la energía nuclear, ¿no es cierto? Y que aunque había esfuerzos por gente o grupos sociales como los trabajadores eh, de, de modificar ese modelo de uso de energía nuclear, eh, no necesariamente estaban orientados hacia energías renovables y si fuera el caso, no habían tenido éxito. Eso es lo que estaba planteando Miguel, me parece. Sí fue Miguel, creo, ¿verdad?
Si no Sí, me, creo que sí. si me equivoco, me dice Miguel, por favor, anda por ahí. Por aquí anda, sí, ok. Bueno, ¿por qué es importante pensar el tema de las energías o con qué tipo de energías está basado el funcionamiento de las sociedades? En el documental sobre Naomi Klein, donde Naomi Klein entrevista a Greta Thunberg, se plantea esta posibilidad de un nuevo trato verde, un nuevo tratado verde, el Green New Deal, ¿no es cierto? Entonces Miguel pone en cuestionamiento esta alternativa, ¿no? Y nos hace pensar en Francia, y nos hace pensar en qué sabemos de Francia, cuál es el referente, por qué Francia es un referente para el mundo. Bueno, lo que es impresionante es que saca creo más del 90% de energía o sea, se basa en energía nuclear. Y esa energía es renovable, ¿en qué No, es no? una energía contaminante, pero sin embargo es una energía muy eficiente. Estamos de acuerdo, si no, Francia Sí, no fuera Francia, sí, ¿cierto? sí, sí. Si no la Bueno, sociedad, ahorita sí, adelante, adelante. buscando en mis apuntes, es que estoy muy, muy dormido ahorita. Me apareció Pablo González Casanova, que hablaba del medio Ajá, ambiente y cómo el sistema capitalista no puede ir de la mano con el medio ambiente, porque genera muchas formas de ecocidio. ok. Este, y bueno, eso es prácticamente. Ese podría ser uno, perfecto. Eso es lo que quiero que haga Emilio. De eso se trata, de eso se trata el ejercicio. Sé que es muy temprano, pero ni modo. A esta hora Sí, decidimos no. pensar en sociología del trabajo y ni modo. Esto es lo que espero. Eso precisamente es lo que necesito que haga, que vincule un ejemplo concreto que despliega una serie de dinámicas, una serie de propuestas con los autores que hemos leído y las categorías. Ecocidio, en un proyecto Este, capital. Sí, adelante. sí, bueno, y que también, sí, citando a Pablo González Casanova, dice que las propuestas de solución para frenar el daño ambiente no son eficientes y además no son cumplidas. Entonces, bueno, Además, este, pues sí, pues, de esta manera se puede relacionar con el caso en Francia, en Francia. pero Y no solo no son cumplidas en el sentido que proponen eh, una solución verde, ecológica, sino que, por ejemplo, en el caso de México, eh, las energías aparentemente renovables como la eólica o, o, o u solar. otras, o la solar, lo que han hecho es, ¿qué es lo que han hecho en México? Desplazado a comunidades, roto comunidades, impactado hábitats de esas comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, no solo no cumplen en el sentido estricto de proveer energía, sino no cumplen en el sentido de que hacen muchísimo más daño al medio ambiente de lo que dicen van a resolver, ¿sí? En ese sentido, podríamos pensar en otros autores como de la Garza o como Durkheim. Estas propuestas aparentemente ecológicas, ¿cómo hacen que concibamos el trabajo? El trabajo como incluso el trabajo violento de desplazar a la gente, de romper comunidades, ¿no? Porque no, eso no pasa por voluntad propia. Se impulsan ciertas instancias formales, no formales, para desplazar a la gente y llevar a cabo sus proyectos. Alguna de sus otras compañeras en alguna de las sesiones menciona el proyecto del Tren Maya, que es lo que tenemos frente a nosotros como un ejemplo concreto en este sentido. Pero quiero regresar a Francia por el tema de la energía nuclear y de lo que estaban planteando. Un grupo social que son los chalecos amarillos, que son de origen de clase trabajadora, pero también pensemos que en Francia la clase trabajadora es una clase bastante, yo quiero pensar que comparándolo con México, en términos de poder adquisitivo y de poder salarial, como decía Lisa hace unas sesiones, la brecha entre lo que gana un trabajador
de este rango, no necesariamente en otras estructuras, pero los Jean Gillet, los chalecos amarillos, lo que gana un trabajador allí en Francia es probablemente 5 veces más que lo que gana, o 10 veces más que lo que gana un trabajador en México, ¿no? Entonces, tendríamos que tener eso muy claramente. Sí, en Francia el salario mínimo son 1,539 euros al mes, entonces viene siendo alrededor de 33,000 pesos. Es más que un Imagínense, salario mínimo, sí. exactamente, no solo 10 veces, seguramente 30 veces más que lo que gana un trabajador en México. 1500, no sabía ese dato, pero mire, excelente. Es ese tipo de detalles que sería muy importante que usted elaborara en su análisis. Ahora bien, tenemos que tener claro una cosa, Francia es el modelo de humanidad que tenemos como referente máximo hasta la fecha, porque la Revolución Francesa, ocurrida en 1782, aparte de la Revolución estadounidense que ocurrió en 1776, marca 3 valores universales a los que ha aspirado la humanidad en los últimos 76, 86, 90, en los últimos 200 y pico de años, que son, ¿cuáles son esos 3 elementos? Es libertad, equidad y fraternidad. No, Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? exacto. Sí. Égalité, fraternité, Liberté. liberté, ¿no? Son estos 3 elementos. Fraternité tiene que ver con lo que está planteando Durkheim de solidaridad, ¿no? Égalité tiene que ver con lo que está planteando Marx de emancipación y liberación, ¿no? Y libertad, igualdad y fraternidad. Y libertad, pues creo que los tres clásicos, tanto Marx, Durkheim y Weber, tienen como estructuración la libertad que tiene tanto el individuo como la comunidad para autodeterminar su futuro. Entonces, no, si hablamos de González Casanova, si hablamos de Wallerstein, si hablamos de la Garza, los 3 están planteando eso, incluso la propia Federici, que es que es a quien vamos a discutir el día de hoy. Entonces, tenemos a Francia como un referente universal con estos 3 elementos de la humanidad a los que aspira la propia humanidad: libertad, igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Tenemos a Francia como un modelo de desarrollo societal en que la sociedad en su conjunto tiene por lo menos en términos ideales, cubiertas sus necesidades básicas de vivienda, trabajo, alimentación, salud y hasta cierto punto prosperidad, ¿no? Lo podemos dejar de manera muy general, aunque no necesariamente cubre a todos los miembros de la sociedad francesa y mucho menos en los últimos 20 años, en donde mucha migración ha ocurrido de parte de África o de Europa del Este hacia Francia. Pero de manera general podemos pensar en este sentido. Ahora bien, los Jean Gillet o los Gillet Jans o los chalecos amarillos, en primer lugar, la imagen muy potente de un chaleco amarillo la retoman un grupo de trabajadores que se ven afectados precisamente por el incremento del costo, no a la gasolina, sino al diésel, porque el diésel es el combustible que se utiliza para el uso de automóviles en Francia, ¿no es cierto? No es energía nuclear, no es energía eléctrica, no, es el diésel. Entonces se le aumenta el costo al, al diésel, y quienes utilizan más el diésel son personas de la clase trabajadora que no viven en las ciudades más importantes como París o como Toulouse o como todas estas otras ciudades de Francia, donde se concentran la mayoría de los trabajos, ¿sí? Entonces, los trabajadores que vienen a la ciudad vienen en automóvil, en autos o en camionetas, etcétera, pero utilizan el diésel, ¿sí? Y el diésel, ¿qué es? Es una energía, es un producto, es una mercancía
el diésel no aparece por sí solo, sino tiene que ser producido por fuerza laboral, por fuerza de trabajo, por una serie de estructuras que hacen que exista el diésel, ¿no? Bueno, los chalecos amarillos retoman el chaleco amarillo como símbolo e imagen de su demanda de que bajen el precio del diésel, porque quienes se ven afectados mayoritariamente por este incremento pues son precisamente la clase trabajadora. La utilización del chaleco amarillo es muy importante, ¿por qué? Porque en Francia, en sus carreteras, la gente, pues como en todo el mundo, tiene accidentes carreteros, pero tenía más accidentes carreteros porque precisamente por las características del territorio, cuando alguien tenía una avería en su auto, no necesariamente ponía conos o señalamientos para que los autos que venían en la carretera supieran que tenían que bajar la velocidad. Entonces, se promulgó una ley durante los años 90 de que todo el mundo, todo ciudadano tenía la obligación de tener un chaleco amarillo en su auto. Un chaleco amarillo que tenía que ponerse en el caso de que su auto se tuviera estuviera descompuesto, le pasara algo y tuviera que detenerse en el camino para que así avisara a las otras personas. Entonces se volvió una ley cívica, como una especie de parte del protocolo de protección civil, que todo el mundo, por ley, si tenía un auto, si manejaba un auto, si estaba en carretera o en la ciudad con un auto, tenía que tener un chaleco amarillo y en el caso de que se le descompusiera, tenía que utilizar ese chaleco amarillo para que la gente bajara de velocidad, supiera que estaba pasando eso y prestara más atención al camino. Así comenzó el tema del chaleco amarillo, pero los trabajadores, cuando se vieron afectados en el aumento del diésel, deciden retomar ese chaleco amarillo para que toda la sociedad que está avanzando se detenga y observe lo que está pasando, ¿sí? Ahora, pensemos en la clase trabajadora que está siendo afectada por este incremento del diésel como combustible de sus autos. En Francia, en las ciudades más importantes, mucha de la gente trabajadora no tenía la capacidad adquisitiva para comprar o vivir dentro de la propia ciudad. Se tenía que ir a vivir a las afueras de las ciudades, pero sus trabajos estaban adentro de la ciudad. Entonces, aunque se iban a las afueras, a unos suburbios, tenían que regresar a la ciudad para trabajar por lo menos una o dos personas de cada familia. Entonces se tenía que venir a trabajar y utilizar el auto y utilizar el diésel. Salen de la ciudad para tener una mejor calidad de vida porque es imposible, es impagable tener una vivienda en la ciudad. Se compran unas casas fuera de la ciudad, pero no sabían o no tenían en perspectiva que esas casas necesitaban calefacción durante la temporada más fría del año, que es el invierno. Y con base en qué está, con base en qué funciona esa calefacción a las afueras de la ciudad, con base en energía nuclear y con base en diésel. Es decir, el trato que tenían los suburbios y las casas a las afueras de París, por ejemplo, esto lo sé porque un urbanista me lo explicó así como se lo estoy explicando. Entonces, no solamente iban a ver afectados la utilización de sus autos, sino también su propia calidad de vida en esos suburbios, en esas casas que habían comprado fuera de la ciudad, a la que se habían ido porque pensaban que iba a ser mejor calidad de vida y además más accesible. Pero entonces
sus economías estaban siendo afectadas, sus economías familiares como trabajadora, como familias trabajadoras estaban siendo afectadas con un impacto muchísimo mayor, ¿sí? No solo era el transporte, también era la energía que era utilizada para la calefacción de sus propias casas, ¿sí? En la ciudad, sin embargo, o a diferencia de los suburbios, las ciudades, los edificios, los pisos, la mayoría son pisos, casi no hay casas adentro de la ciudad, pero sí hay, pero son pisos, departamentos gigantes o departamentos grandes que han sido como subdivididos en pequeños departamentos. Muchas de las veces la calefacción está subsidiada por el gobierno de la ciudad y sobre todo porque París pues es la capital y entonces adquiere o tiene fondos federales. Entonces las clases trabajadoras, las familias de clase trabajadora se están viendo afectadas en múltiples formas en su calidad de vida, en el tipo de trabajos que tienen y además por los cambios económicos, por los ajustes estructurales, ya no tienen tanto trabajo como tenían antes. Algunos son despedidos, algunos son descansados, o sea, con la promesa de que, bueno, vamos a descansarlos y luego los vamos a recontratar. Si los recontratan, sí los recontratan, pero no los recontratan con las mismas prestaciones que tenían anteriormente. Es decir, los Jean Gillette son un ejemplo perfecto, o los chalecos amarillos, no sé si dice Jean Gillette o Gillet Jean, son un ejemplo perfecto de cómo ha transitado una clase trabajadora robusta, con prestaciones, con buenos trabajos, con buena calidad de vida, cómo ha transitado de ese estado de existencia, de ese estado de ser, de ese estado de organización, a un estado de precarización, borramiento, desclasamiento, y cómo su identidad colectiva se ha visto fragmentada por estos cambios económicos, por este cambio o por este intento en el caso de Macron de subir el impuesto al diésel. Entonces, tenemos un grupo social que se ve afectado por una serie de decisiones de políticas económicas y que responde a esas decisiones, que se organiza y lo que han encontrado es mucha simpatía, no solo de la clase trabajadora, sino de estudiantes, de profesores, de diferentes sectores de la sociedad que empatizan con este movimiento, incluso gente que no necesariamente tiene una postura política de izquierda ni de, bueno, de derecha, sí, eso es lo que están descubriendo, es que aunque no necesariamente los trabajadores tenían una conciencia progresista, sino lo que les interesaba simple y sencillamente era que tuvieran buenos salarios, buena calidad de vida para sus familias, como cualquier ser humano aspiraría o tendría que tener. Muchos de los trabajadores a ellos no necesariamente les importaba lo que pasara en el mundo o que fueran energías renovables o no necesariamente, pero en este proceso de organización y de hacer las protestas cada sábado, cada miércoles o cada miércoles y sábado en las principales rotondas de París, por ejemplo, generaron una simpatía de muchos sectores y generaron muchas alianzas y generaron un impacto muchísimo mayor del que pudieron haber imaginado, ¿sí? En ese sentido, es un excelente ejemplo para pensar los grupos sociales, el trabajo, las estructuras sociales, la identidad comunitaria, las posibles respuestas a estos cambios económicos,
el ecocidio, el uso de energías renovables. Sí me estoy explicando, Emilio, y espero que todos, aunque estén adormilados, se estén escuchando. Me estoy explicando en qué sentido Sí, este claro. puede ser un ejemplo perfecto, modélico, para comprender y utilizar todas las categorías, incluso todos los autores. Yo lo que quisiera saber, por ejemplo, es de los chalecos amarillos, ¿cuál es su estructura de género? ¿Quiénes están participando? ¿Son los jefes de familia, los trabajadores? ¿Son en su mayoría hombres? Incluso ha habido formas en las que se articulan como una especie de resistencia civil y han tenido confrontaciones con la policía o la policía los ha reprimido y ha reprimido así parejito. No sé si usted haya visto algún reportaje o alguna imagen, Sí, Emilio. sí vi que hubo ahí algunas batallas o sea, de policías con protestantes, y esto se debía porque, bueno, igual que en todas las protestas del mundo, hay gente que llega a hacer destrozos o a tratar de dar un mensaje equivocado bueno, no me estoy refiriendo a todos los movimientos en general, solo estoy refiriéndome a Ujú, que hubieron destrozos, ¿no? Y que estaban un poco fuera de contexto, ujú, ujú, solo en ujú, Pero entonces, bueno, llegó la policía a reprimirlos ujú, y se hizo un escándalo de que Macron era el malo y bueno, ujú, ujú, eso. Y con respecto a las mujeres, este, un líder de este movimiento, una líder, era mujer. Entonces, es, bueno, supongo que, este, que las mujeres también están envueltas en este, en este asunto de una manera equitativa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo difiero de la información que leí. Entonces, pues, sí, no, yo nada más tengo en la memoria algunas imágenes de precisamente cuando la policía de París empieza a reprimir algunas de las manifestaciones que además eran pacíficas, aunque también hubo confrontamientos o hubo, como usted dice, batallas entre la policía y los... Lo interesante aquí es que fue precisamente esta clase trabajadora la que llevó a Macron al poder. Esa es una de las contradicciones más grandes, que esta clase trabajadora que vota por Macron se siente incluso traicionada por la propia figura política que eligen para que los represente. Eso es un detalle ya mucho más matizado del asunto de los chalecos amarillos. Pero nada más, gracias, Emilio. No sé si quiere agregar algo más de los chalecos amarillos. no, eso es todo, maestra. Muchas Ah, gracias. no, al contrario, gracias por haber traído el ejemplo y gracias por haber hecho esta pequeña investigación y su aportación aquí, su participación para que ustedes observen como un caso concreto que además tuvo resonancia a nivel internacional precisamente por estas confrontaciones que hubo o por esta represión, que además es muy interesante porque si recuerdan lo que dijimos al principio, Francia es el referente máximo de la modernidad con sus tres aspiraciones de derechos universales de fraternidad, igualdad y solidaridad, no, fraternidad, solidarité, fraternité, égalité Y libertad. eh, y liberté. Ajá, estos cuatro elementos. Entonces, si vemos en un punto estos elementos universales que propone Francia como modelo societal y luego vemos las imágenes de las rotondas rodeadas de personas con chalecos amarillos siendo reprimidas por la policía, una policía que les mandó no la ciudad, sino el gobierno federal Macron o incluso también la ciudad, el gobierno de la ciudad. Vemos una contradicción muy fuerte entre estos dos puntos, eh, donde estas imágenes, o sea, si por ejemplo pensamos en Francia, pensamos en esta figura de la mujer con su, ¿cómo se llama? Laureles y su bata o su vestido casi al viento,
con la bandera de Francia, Égalité, Solidarité, Fraternité, Liberté. Y por el otro lado, vemos los monumentos principales de París, que tienen una rotonda. La Bastille, por ejemplo, que es un referente muy importante para la Revolución Francesa, o si vemos el Arco del Triunfo, o si vemos diferentes rotondas llenas de trabajadores con sus chalecos amarillos, protestando pacíficamente y siendo reprimidos violentamente por la policía. En algunos casos también en confrontación entre estos dos personajes o protagonistas, policías y la clase trabajadora, vemos a estas identidades chocando entre lo que se les prometió como proyecto de vida y proyecto societal y entre lo que están viviendo como un grupo social que está viendo afectada su calidad de vida, su trabajo y lo que puede ofrecer a las futuras generaciones. Esta clase trabajadora francesa decía, bueno, yo no tengo que ir a la universidad, yo puedo, con mi trabajo, puedo acceder a una vivienda digna, a un transporte digno, a calefacción en los inviernos, a vivir en un suburbio con una casa, con un jardín, etcétera, etcétera, y heredarle a mis hijos una mejor vida, ¿sí? Y este proyecto se viene abajo justo cuando empiezan a ocurrir estas reformas estructurales en donde específicamente la clase trabajadora se ve afectada. Simplemente quiero poner todos estos elementos. La imagen del chaleco amarillo, por ejemplo, resulta muy impactante, que comienza como una cosa de protección civil y luego se traslada o se desplaza y se enarbola como un símbolo de un conflicto o de una lucha que están dando los trabajadores con el Estado o con los gobiernos o con quien fuera responsable del aumento del combustible para su medio de transporte, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente, por ejemplo, en las grandes ciudades utiliza el transporte público, el metro. O sea, bueno, París es como la Ciudad de México, en ese sentido es mucho como París, París es mucho como la Ciudad de México. Mucha gente utiliza el transporte público, el metro, de diferentes clases sociales, no nada más los trabajadores, ya, todas las capas sociales en las grandes ciudades de Francia utilizan el transporte público y usualmente, o por lo menos esa era la tendencia, quienes tenían automóvil eran las personas de muchos ingresos porque se salían de la ciudad los fines de semana, o los trabajadores que vivían fuera de la ciudad, que viven fuera de la ciudad y que se tienen que transportar de sus suburbios o de sus casas en los suburbios hacia la ciudad para poder trabajar. Entonces, todas estas dinámicas nos explican cuáles son las estructuras de una sociedad, cuáles son los grupos sociales, cuáles son los conflictos, cuáles son las respuestas de un lado y de otro, cuáles son las imágenes que utilizan, cuáles son los relatos que ellos mismos cuentan y se cuentan a sí mismos, y qué narrativas o qué relatos están contando ellos de su propio proyecto de sociedad. No sé si me estoy explicando, Emilio, y a todos y a todas en el grupo, la manera en que podemos comprender un ejemplo como este y podemos sacar una serie de reflexiones que tienen absolutamente que ver con nuestro curso y todo lo que estamos viendo aquí. Voy a parar aquí, gracias Emilio, y le voy a pedir, ¿a quién le pedimos que nos investigara intersectionality o fue para todo el mundo? Ya no recuerdo. No, fue para mí. Eduardo. Sí. Eduardo, excelente. Adelante, por favor. Vamos con una nueva categoría que va a ser muy relevante para lo que me van a platicar hoy de Silvia Federici. Y de lavar platos, por cierto. Bueno,
Esta categoría está, bueno, la define Kimberly Crenshaw, Ajá, ¿sí? sí. Y a lo que se refiere, bueno, a ver, para que le entiendan más rápido, es lo define con un ejemplo. Y es que el ejemplo que menciona es que hay una mujer negra que no es aceptada en una fábrica de coches, me parece. Y bueno, lleva este caso a que se resuelva jurídicamente porque pues por la discriminación y la empresa eh, se justificó diciendo no, que no era discriminación porque en esa fábrica empleaban tanto a negros como a mujeres, pero no empleaban o sea, hasta ahí fue como el debate que hubo como en los tribunales y el juez declaró la demanda como que no procedía, no sé bien los términos legales, pero que no se hacía válida, pues. Y pues bueno, ahí lo que menciona es que, o sea, efectivamente la empresa no, o sea, no había una discriminación directa hacia los negros ni a las mujeres, pero las mujeres que contrataban eran blancas y a los negros que contrataban pues eran hombres. Entonces ahí menciona, no es una subcategoría, pero es una categoría que pues es como nueva y menciona esto de la interseccionalidad, que pues básicamente es eso, o sea, eh, como si fueran conjuntos en mate, o sea, en un lado tienes a negros, o sea, por ejemplo, discriminación racial, del otro lado tienes discriminación de género y, bueno, pues cuando se juntan, en medio hay discriminación racial y discriminación de género. Entonces, ahí el problema que había en el tribunal es que no se había como una separación entre estos dos conjuntos y no consideraban la discriminación, la doble discriminación que se estaba dando. Entonces, pues grosso modo, eso es la interseccionalidad y bueno, creo que yo lo relacioné con la pregunta que había hecho Antier y a ver, lo que estábamos, nada más como para recapitular, lo que había preguntado era que si todas las personas se pueden involucrar en todos los movimientos. Ujú. Entonces, pues, por ejemplo, aquí hice un, un dibujito. Esto es más o menos lo que planteaba el martes. Que, pues, como ejemplo, el feminismo, pues había, todas las personas pueden estar involucradas, o sea, trans, hombres cis, hetero, todo, o sea, que todo, pues sí, o sea, como que todos estaban en su derecho de involucrarse en todos los movimientos. Ujú. Y ya replanteándolo con la perspectiva de la interseccionalidad de Kimberly, pues creo que es más o menos así, un poquito más holístico. Pues sí, hay un movimiento, bueno, muchos movimientos, y eh, pues a ver, no sé cómo explicarlo. Mi profe de prepa de sociología me decía Ujú. que lo que el objeto de estudio de la sociología no es estudiar a los grupos como aparte, o sea, como individuales, Ujú. sino estudiarlos considerando que son parte de un todo Ujú. y cómo coexisten y cómo se interrelacionan unos con otros y Ujú. así. Ujú. Entonces, pues Ujú. básicamente es eso. O sea, está el movimiento feminista Ujú. que no está aislado, o sea, no es como una burbuja fuera de la sociedad que está haciendo como su lucha aparte, sino que
es un movimiento que, aunque sí tiene como cierta exclusividad, hay ciertas como aristas o intersecciones con otros grupos sociales que no son mujeres solamente, en los que puede haber apertura a un intercambio pues de reflexiones, o sea, puede haber como cierto debate, y hay zonas en las que no, o sea, en las que es mejor dejar el movimiento para pues solamente las mujeres. O sea, sería básicamente como respetar ciertos límites o no sé cómo decirlo, o apoyar desde tu trinchera, o sea, como desde tu lado, sin meterte tanto ahí en otras cosas. Y pues a ver, o sea, así fue como yo lo relacioné. No, a lo mejor puede haber más, no sé si está bien, no sé si está mal, pero pues lo vi más así como desde una perspectiva holística en la que no es como todo aislado. Creo que el martes caí como en un pensamiento medio binario, y ahorita pues ya con esto me ayudó más a esclarecer cómo es, desde dónde se tiene que ver cómo es esta pregunta que planteaba ayer, y pues es así, que Gantier, desde la interseccionalidad, Sí. que lo define muy bien. Antes de pensar en la teoría de la interseccionalidad y de pasar a las intervenciones que seguramente tienen sus compañeras, que ya las estoy viendo muy con mucha, con las expresiones de mucho que decir. Eduardo, muy sencillamente, ¿qué es una intersección? Antes de ver la teoría de la interseccionalidad, ¿qué es una intersección? Pues, por ejemplo, desde mate, pues es donde se unen dos conjuntos. Ok. Y si usted va manejando, si usted va en un camino, ¿qué es una intersección? O manejando en un auto, en un autobús o en un... El cruce de dos caminos. El cruce de dos o más caminos, ¿no? También, por ejemplo, Kimberly lo plantea ahí, que esta mujer que sufrió la discriminación estaba como justamente en ese punto medio entre los dos cruces, y si, por ejemplo, si alguien la atropellara y la ambulancia o el seguro, no me acuerdo cómo lo dice, tendría que plantear pues en dónde fue, en dónde la atropellaron, pero pues no la atropellaron ni en el camino del racismo, más bien, no solamente la atropellaron en el camino del racismo, sino también en el de la discriminación de género. Entonces no se puede determinar uno, sino que fue atacada en los dos al mismo tiempo. En la discriminación de raza, en la discriminación de género y en la discriminación de clase. Exacto, y en la también. discriminación, ¿no? Sí, ahí también menciona que hay, o sea, muchísimas intersecciones, que vi otra conferencia en la que decía que hay, o sea, que si te pones a analizarlo son como, o sea, hay muchísimas, y que cada persona se puede identificar con 16, 36 intersecciones. Y pues eso. Ok, entonces, en términos elementales, ¿qué es una intersección? Un punto, una rotonda, por ejemplo, donde se reúnen los chalecos amarillos, puede ser una intersección. No, una intersección pensada de manera distinta, ¿no es cierto? Una rotonda es una rueda, es un espacio, una cosa circular, en donde hay muchos caminos que llegan a esa rotonda, ¿no? La rotonda en sí misma puede ser un punto de intersección. Los chalecos amarillos se juntan en las rotondas y hay muchas cosas que interseccionan, es decir, que se cruzan o que se unen en ese punto. Muy sencillito, en términos matemáticos, en términos elementales, ¿cuál es la intersección en donde se encuentra la tesorería de la región sur de la ciudad? Bueno, está en la intersección de Acoxpa y Miramontes. Ahí hay una tesorería. Esa es una intersección, ¿sí? ¿Cuál es la intersección que está entre la universidad y el Estadio Olímpico?
Avenida Universidad e Insurgentes es la intersección, ¿no? Pensémoslo desde lo más elemental y luego ahí vamos complejizando. Creo que empezamos al revés, usted empezó de lo más complejo y estamos terminando con lo más sencillo. También es otra forma de argumentación y es muy válida y es muy legítima. Sí, ese tema está bien complejo. Sí, me sí. cuesta mucho, pero... No, ese es precisamente el ejercicio que a mí me interesa que ustedes estén realizando desde ya. Tienen todos los elementos, tienen todas las herramientas, tenemos los autores, tenemos las categorías y el planteamiento o la pregunta que usted hizo precisamente nos lleva a este pensamiento interseccional, por así decirlo. Entonces, estoy tratando de que su argumentación tenga este sentido y esta coherencia de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más complejo a lo más sencillo, pensando en ejemplos. Si usted nos dio el ejemplo perfecto del accidente, en el que puede estar un cuerpo racializado como el de Kimberly Crenshaw, ¿qué es lo que atiende la ambulancia? ¿Qué es lo que atiende el seguro? ¿En qué parte del espacio? ¿En qué parte del espacio se ubica? ¿No? Perfecto, excelente. Voy a dejar algunas participaciones porque ya hay manos levantadas. Jix, adelante, para ir complementando, porque es muy importante para las lecturas que hicimos para el día de hoy. ¿Sí? Jix, adelante. Era un poco más contestando a la pregunta de Eduardo que había hecho antier, que hablaba sobre cómo todos podían ser parte del feminismo, y así. Entonces, yo creo que hasta este punto no necesitamos como que los hombres nos vengan a explicar el feminismo. Yo creo que antes de meterse a una teoría tan compleja, deberían ponerse a leer y a investigar un poco, porque así como en esta materia tratamos temas de globalización, de sociología, del trabajo, pues todos vienen haciendo su research desde primer semestre y vienen leyendo libros y vienen leyendo a muchísimos autores. Entonces, como que es una contrariedad como muy enorme que el día de hoy como que vean una noticia o como que vean que hay una marcha y como que ya quieran venir a explicar muchísimas cosas, cuando es un proceso intelectual muy complejo y como lo dice Wallerstein, como lo dice Casanova, o sea, hay que voltear a ver al movimiento feminista, pero también se deben empezar a preguntar como de qué manera lo van a ver y de qué manera lo van a abordar, porque incluso el proceso de deconstrucción es muy complejo y si es complejo para las mujeres que vivimos oprimidas desde muchos lados, ¿cómo no va a ser complicado para los hombres que viven privilegiados desde que nacen y que es una adoctrinación y que hasta esta fecha no son capaces de aplicar ese privilegio? Y Simone de Beauvoir lo expresa perfectamente y la voy a citar, dice: el hombre que sienta la mayor simpatía por la mujer jamás conoce bien su situación concreta, por eso no ha lugar a creer los varones cuando se esfuerzan por defender privilegios cuya extensión no logran calibrar en su totalidad. Entonces, pues es esto mismo, o sea, es una situación y es un proceso intelectual demasiado complejo como para que leyendo un artículo o algo así como que quieran venir a explicar o a dialogar. Yo no estoy de acuerdo en que un hombre pueda ser feminista, no considero que un hombre pueda tener esa cualidad. Lo que sí estoy de acuerdo es que desde su posición pueden trabajar muchísimas cosas, pero respetando muchos límites y de su lado, porque para empezar que un hombre logre un proceso de construcción es muy complejo, es muy, muy, muy complejo. Y decir como ya entendí, sí apoyo su causa, o sea, no es suficiente, o sea, conlleva muchísimas más cosas, conlleva pensamiento crítico. Y si mujeres llegamos como a caer en los mismos errores, pues como los hombres que son esa posición oprimida y privilegiada, ¿cómo no lo van a hacer? Entonces yo sí exhortaría, o sea, no solo como a los del grupo, sino en general como a leer un poco antes como de querer como que venir a mover cosas o a decir, es muy importante como ese proceso para todos. O sea, y si no tenemos como nada bueno que decir o nada inteligente que decir, pues mejor no digamos nada. Gracias, Jix, por su comentario. ¿Puedo? Me parece una postura bastante crítica. Estoy tratando de pensar en la palabra más adecuada. Y como facilitadora de este diálogo y por las diferentes trayectorias que cada persona tenemos, hay que respetar también en qué momento de cada trayectoria estamos, ¿no? En ese sentido, no me queda ninguna duda que todos nos respetamos aquí. Por favor, eso que quede clarísimo, ¿no? O sea, creo que hay que escuchar las críticas porque me parece muy importante
que nos hacen reflexionar en qué parte de esa trayectoria estamos, ¿no? Como por ejemplo el otro día que se habló del tema de Greta Thunberg y cómo pone en el escenario mundial una temática tan sensible y tan profundamente importante que es vivir como una persona dentro del spectrum y que tiene Asperger y que precisamente en el grupo se dieron expresiones que a lo mejor podían haberse interpretado con falta de sensibilidad, que más que de sensibilidad me parece era falta de conocimiento. Y creo que es a lo que nos está exhortando Jix, que es que nuestras participaciones en ese y otros sentidos sean más informadas, ¿no? Que como mínimo, como universitarios, tengamos, nos hagamos cargo de esa responsabilidad, que es la de aprender a aprender y de tener una postura formulada de tal forma que esté informada, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que aunque hagamos ese esfuerzo, por ejemplo, en el caso de sus compañeros en este grupo, que creo que es un grupo muy comprometido y muy respetuoso, creo que eso es como base, pero entiendo la crítica de Jix y creo que es muy, muy válida y creo que la debemos de llevar no solamente aquí, sino a lo largo de nuestra carrera universitaria. Y es nuestra obligación, ¿no? Es definitivamente nuestra obligación tener una especie de background, ¿no? Que nos informe como mínimo nuestras intervenciones. Claro que podemos expresarnos libremente, pero también al expresarnos libremente cae no solo la responsabilidad de lo que decimos y cómo lo decimos, sino cae la responsabilidad y el hacernos cargo de críticas que se nos van a hacer a lo que estamos planteando. Y estamos todo el mundo en el entendido de que es para aprender y para aprender a aprender. Sí, o sea, creo que aquí, por favor, que nadie se sienta herido de su susceptibilidad. O sea, no, creo que me gusta mucho este grupo precisamente porque le entra muy, muy, muy atrevidamente, muy responsablemente. A veces tenemos que regresar y hacer más investigación, ¿verdad? Y en ese sentido, esa va a ser la tarea de todo el grupo, de investigar, no nada más Eduardo, que fue el que propuso esta temática que me pareció muy importante y relevante. De hecho, el semestre pasado, no, el antepasado, la trabajamos durante el semestre en presencial, la trabajamos por casi 2 semanas, abordando diferentes productos de conocimiento como un filme, un artículo, una ponencia, una colega que su especialidad es los modos de producción en la zona andina y el papel de los roles de género en ese modo de producción, vino al grupo a conversar. Entonces, nos dio más tiempo. Desafortunadamente, bueno, no, esto es lo que es un intersemestre, esta intensidad que a veces no nos permite necesariamente profundizar, pero sí nos permite abordar las temáticas de manera responsable. Entonces, como una pequeñita tarea, bueno, van a tener no tienen mucha tarea el día de hoy. Ay. Y además la lectura que les acabo de dejar para nuestro invitado de mañana. Algunos de ustedes ya entregaron sus tareas, por cierto, y les agradezco muchísimo. Solo quiero decir que alguien se confundió y dijo que era parcial y en realidad son sus tareas. Les pido por favor que tengan mucho cuidado en eso porque si me dice parcial, lo voy a poner en la calificación de parcial, pero en el contenido es tarea. Entonces, para mí eso implica más trabajo porque usted tuvo un descuido. Entonces, por favor, tenga cuidado en cómo nombra los documentos que envía tanto al correo y sobre todo cómo los sube a la plataforma, porque la plataforma no tiene forma de corregir porque yo ya le di las funciones que tenía que darle y eso es lo que va a arrojar al final. Entonces, por favor, tenga muchísimo más cuidado. Algunos de ustedes
ya me enviaron eso, las tareas de hoy como parcial, y no, las tareas de hoy son las tareas de hoy. No, el parcial es lo de la película, lo de las películas, ¿sí? Bueno, regresando al punto de la interseccionalidad. Eduardo, ¿quiere responder o quiere permitir a sus compañeras decir otros comentarios mejor para que avancemos en el tema de la interseccionalidad? ¿Lo crees sumamente importante, Eduardo? Ya está. Sí, bueno, a lo mejor esto también puede facilitar a que siga el diálogo. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jix. Justamente el semestre pasado estábamos fue el 8 de marzo, la manifestación en la que no hubo mujeres en la ciudad. Ese día teníamos clase de asuntos internacionales con un profesor, y lo que hizo fue que nos dio una clase y comentaba justo esto que dice Jix, de que muchas veces los hombres tendemos pues como a querer mover o a querer decir la forma en la que nosotros haríamos el feminismo. O sea, no hizo como toda una cátedra sobre cómo este adoctrinamiento, como dice Jix, nos ha llevado pues como a siempre querer plantear nuestra... Pues sí, o sea, que siempre queremos estar como diciendo, ay, sería mejor si lo hicieran de esta forma, o como esta superioridad, pero que está tan interiorizada que pues no nos damos cuenta. Y pues sí, estoy totalmente de acuerdo con Jix, solo que, pues bueno, no sé si no me expliqué bien, pero desde la clase antepasada, el martes, bueno, yo quería dejar muy claro que no, o sea, no estaba formando una opinión, sino que quería justamente informarme más del tema para tener bases con las que formar un pensamiento pues más crítico y menos como lo que nos comentaba Jix y nuestro profe del semestre pasado de querer pues de querer involucrarse y querer decir cómo deberían de ser las cosas. Entonces, pues sí, o sea, me pareció o sea, me parece que es muy importante traer estos temas a debate, porque de no ser así, o sea, creo que sería como, no sé si el término está bien, pero sería como un tema muy, salud, Gracias. como un tema como muy aristotélico y como exclusivo, que pues a lo mejor se podría tratar desde el privilegio. O sea, nosotros aquí como universitarios tenemos el privilegio y la fortuna de poder debatir estos temas pues como académicamente, y o sea, creo que pues es muy importante que se traigan estos temas y pues lo que les digo, o sea, yo no quería venir aquí a mover. No, lo tenemos clarísimo, Eduardo. Yo le agradezco la pregunta del martes, porque a mí se me iba a pasar traer a colación la categoría de interseccionalidad, y yo la trabajo en el semestre regular. Es una categoría estructurante de las dos últimas unidades que vamos a ver esta semana y la siguiente semana. Tenemos que tener esa categoría presente. Además, los propios textos nos están diciendo, y ahí sí voy a discrepar con usted en el sentido, o con el profesor, no estoy segura, de dos cosas. Una, que la temática del feminismo, desde la interseccionalidad incluso, es pensada, la postura feminista. También hay diferentes planos. Yo creo que también habría que distinguir la teoría, el pensamiento, la praxis y los movimientos feministas, ¿sí? Que todos están entrelazados, sí. Que ha habido muchas divergencias, también. Pero a lo que nos interesa a las profesoras feministas, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Lo que nos interesa es que ustedes integren estructurantemente categorías que les permitan analizar
contextos específicos, en este caso de entornos laborales, en las que cuerpos tanto de mujeres como cuerpos feminizados no necesariamente tienen que ser específica y concretamente biológicamente de mujeres, pueden ser cuerpos feminizados o discriminados por su identidad u orientación sexual. Y me estoy refiriendo específicamente a personas que se identifican como LGBT plus Q y otros más. Porque es en ese sentido en el que ha avanzado tanto la teoría feminista como los movimientos feministas. Y creo que en la universidad estamos en una intersección, precisamente estamos en una intersección. ¿Hacia dónde va nuestra universidad en este análisis, en esta práctica, en este pensamiento crítico que ofrece el feminismo como teoría y como movimiento, pero también qué es lo que nos está brindando la oportunidad de pensar esta intersección para nuevas políticas universitarias que incorporen estructurantemente una perspectiva de género y algunas personas pensamos una perspectiva feminista. No en todos los casos va a ser feminista, pero el hecho de que haya un avance, por lo menos a mí me hace sentir que muchas generaciones de nuestras madres y nuestras abuelas lucharon para que precisamente personitas como todas ustedes estén en la universidad. Cuerpos feminizados, cuerpos racializados, cuerpos de mujeres, cuerpos de hombres de diferentes estratos socioeconómicos tengan acceso a la universidad. Porque en ese sentido también voy a discrepar con Jix, pero creo que estamos avanzando en esta conversación y en este diálogo. Hay una feminista afroestadounidense que se llama Bell Hooks, que plantea una cosa muy sencillita, y que es que el feminismo es para todo el mundo, porque todo el mundo nos vemos afectados de una o de otra manera por diferentes formas de relacionarnos entre los géneros. Pero esa es una conversación que creo que está en otro momento. A Bell Hooks la podemos leer incluso la próxima semana, les puedo traer una viñeta, pero en este momento el relacionar la interseccionalidad con el trabajo, con las temáticas que han venido saliendo, me parece como una primera etapa o como un primer acercamiento. Yo sé que muchos de ustedes en este grupo, algunos de ustedes también, tienen un análisis y una formación ya mucho más avanzada porque tienen las herramientas, pero vamos a ir como paso por paso, si les parece. Veo las expresiones de Jocelyn, Galia y María Luisa y Miriam como muy emocionadas de participar. ¿Quién quiere ir primero? Adelante, por favor. Galia. María Luisa. María Luisa. Buenos días, profesora. Buen día, María Luisa. Ya le vi todas las expresiones y ya me las imagino en verbatim. Pues es que esto sí sería más fácil en persona, yo creo, en un salón de clase, ¿no? Claro. Ver el ambiente y los claro, pero sentimientos. no quiero que ninguna susceptibilidad aquí sea herida, por favor, ¿ok? Estamos absolutamente en diálogo. Para mí es muchísimo más difícil porque este tipo de cosas me apasionan, me emocionan y las explicaría y las explicaría con pizarrón, con imágenes, pero vamos a hacer un gran esfuerzo, si le parece, María Luisa. Ay, profesora. Intersectionality. Sí. What's intersectionality? O sea, creo que la respuesta a mis expresiones es específicamente no saber en qué momento, porque mi internet estuvo muerto la clase pasada, entonces no supe en qué momento llegué a una clase en la que un hombre cisgénero me estaba explicando de interseccionalidad como tal. Estuvo bien chida su investigación, pero creo que sí está siendo un poco contradictorio el hecho de que sigamos dándole vuelta a que me esté explicando por qué entiende que sí, mientras sigue monopolizando la conversación. Creo que es importante incluso el pie que usted dio pero pues no quiere que hablen mejor las mujeres de esta sala, porque
sí considero que específicamente por los temas que se están hablando, somos los que deberíamos de estar participando. Y estamos, entonces eso está bien, bien divertido. De interseccionalidad, ¿qué le puedo comentar, profesora? Como una mujer mexicana, parte de la comunidad LGBT. Es algo que incluso me sorprende que sean términos que se tengan que explicar en este momento, pero creo que me puedo agarrar de eso para dar el ejemplo, ¿no? Del privilegio que te lleva a no sé qué edad, pero sí a un lugar en el que ya estás en una licenciatura y en ese momento investigar cuál es el significado de la interseccionalidad, justo porque no te ha pegado. O a lo mejor sí, pero a lo mejor sí, María Luisa, pero no tenemos conciencia de que nos ha pegado. Seguramente sí, ¿no? ¿Verdad? Pero a lo que me refiero es que cuál es y no específicamente al compañero o a cualquier persona. No, estamos hablando, sí, en general, sí. Ajá, sino simplemente lo interesante de darte cuenta que llegues a un punto de tu vida en el que ni siquiera te ha cruzado por la cabeza el término y que tu primer approach sea para investigarlo en internet, ¿no? Y leerlo para una clase. Qué bonito, ¿no? Pero creo que justo es importante resaltar que esa mera acción es un privilegio por parte de cómo entendemos las luchas que no te cruzan por esas simples categorías, ¿no? De ser un hombre cisgénero en tal vez una posición privilegiada de clase media, ¿no? Pero, y no específicamente el compañero, sí, nuevo. Estamos claras. Ajá, sí. Hablando como las en general. Ajá, sí, la verdad es que qué triste que no estuve la clase pasada cuando apareció la pregunta de por qué los hombres no pueden ser feministas. Y específicamente ahorita en el comentario que hizo usted de esta persona que me dice que es americana, que dice Bell Hooks, afroestadounidense. Afroamericana, que el feminismo es para todos. Sí, creo que ya leí su libro, sí, sé quién es. Pues está interesante, pero justo no es el tema. Regresando, estamos en interseccionalidad, entonces si quiere, es mejor como darle la palabra a más personas para hablar sobre eso, porque pues, me falté la clase pasada, pero ya si lo regresamos, entonces ya le pido la palabra otra vez. Pero ok. Cabe mencionar que Bell Hooks es parte de la segunda ola feminista de mujeres de color en Estados Unidos que planteaba sus postulados en oposición a un feminismo de blanquitud que sostenía que solamente las mujeres, en ese caso blancas, eran las abanderadas del feminismo y hacían de su objeto de discusión precisamente a los hombres en general, así como en general como una categoría, y en particular a los hombres de color de clase trabajadora. En este sentido, las mujeres afroestadounidenses como Bell Hooks, Angela Davis, mujeres que tienen una postura interseccional, que jamás la llamaron de esa forma, sino la llamaron un feminismo de mujeres de color, tienen una perspectiva en la que plantean cómo es posible que yo esté, que yo no alcance a ver que yo estoy oprimida doble o triple o cuádruplemente, dependiendo de dónde me posicione identitariamente, pero que también dentro de ese análisis de opresiones no contemple o considere a la persona que está a mi lado, en mi comunidad, en mi escuela, en mi trabajo, a los hombres. Y esta genealogía o esta postura feminista de las mujeres afroestadounidenses tiene una genealogía que data a la esclavitud, en la que las mujeres compartían esta condición de esclavitud
con sus contrapartes hombres. Y es desde allí, desde donde rastrean Bell Hooks y Angela Davis este posicionamiento de que el feminismo es para todo el mundo. Ahora, eso no quiere decir que dentro del feminismo quienes lideren los movimientos sean los hombres. Eso no quiere decir que quienes protagonicen, articulen, porque aunque en carne propia han vivido múltiples opresiones de clase o de raza, y también de género, pero no necesariamente de un género subordinado o sometido, como ha sido el de las mujeres o el de las personas LGBT, los hombres han compartido ciertos niveles o ciertas capas de opresión o ciertas formas de opresión y no necesariamente han experimentado en carne propia esas formas de opresión, pero eso no quiere decir que no tengan responsabilidades en esas formas de opresión, ¿sí? Por ejemplo, Angela Davis plantea de manera interseccional 3 categorías analíticas muy importantes, que son la de raza, clase y género. Class, race and gender, como 3 categorías de análisis interseccional. Ella no lo llama interseccional, ella nada más dice, yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era interseccional. Yo sabía que lo que estaba haciendo era analizar mi propia realidad desde mi propio cuerpo y de los cuerpos de la comunidad, ¿sí? Entonces nada más lo dejo ahí como una serie de elementos que sí tienen que ver con lo que está planteando Silvia Federici y que vamos a abordar en un momento. De cualquier manera, todo el mundo en este grupo, no necesariamente lo va a hacer para hoy, lo puede ser para el lunes, va a ir a investigar qué es intersectionality. Me interesa, me importa que escriban media cuartilla por lo menos de qué es interseccionalidad. Gracias, María Elisa. Tenemos a Galia, a Erika y luego a Galia, Erika, por favor. Yo quiero decir que tal vez en el contexto de ellas, pues sí, el feminismo era para todos. No puedo contradecirlo porque no tengo los suficientes argumentos, pero para el feminismo que estamos viviendo las mujeres mexicanas, definitivamente no es para todos. Creo que los hombres no se encuentran en una línea de igualdad con nosotras en muchísimas maneras, si no es que en todas. Y realmente también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Malui, que ver a un hombre hablando de interseccionalidad, pues sí da un poco de cosa, da mucho cringe, yo digo, pero pues sí, o sea, igual que bueno que al menos lo investigó, porque estoy segura que, no sé si le hubieran dicho a otra persona más machista, pues no lo hubiera hecho, pero igual también quiero decir algo sobre estos llamados aliados, que cuando empiezan las marchas, cuando empieza todo eso, empiezan a compartir como si ellos fueran, y empiezan a opinar como aprobándonos como si necesitáramos aprobación, cuando pues realmente no la necesitamos. Y creo que, a ver, esperen, ya me perdí. O sea, realmente no puede haber lugar para un hombre, ni siquiera de aliado. O sea, si vas a tratar de apoyarnos, pues puedes hacerlo cuando tus amigos hablen mal de nosotros, o puedes hacerlo cuando pongan a tu hermana a lavar los trastes y a ti no. Pero no, o sea, no es para ellos y tampoco está en ellos hablar de eso. A menos de que seas un teórico muy estudiado, pues tal vez sí, pero tocarlo como muy, o sea, verlo desde su perspectiva, no tratar así como ellos de darnos su aprobación. Y eso es todo. Gracias, Galia. Erika y luego Jocelyn. Claro, profesora, yo quisiera agregar además un comentario sobre algo que menciona, de hecho, Angela Davis en uno de sus libros. No recuerdo exactamente qué libro fue, pero ella platica sobre la historia que hay del contexto de la relación entre las protestas feministas afroamericanas en estos momentos con lo que ocurrió durante el esclavismo. Se menciona, de hecho, que mientras era la lucha eslava, había un problema. Bueno, realmente sí había machismo, sí había esta opresión hacia la mujer,
pero las mujeres apoyaron al movimiento de los esclavos, apoyaron a los hombres, lucharon porque tuvieran derechos como seres humanos, lucharon por todo, para que todas las personas en conjunto, fueran hombres o mujeres, tuvieran esos derechos. Pero a la hora de que al hombre le dan sus derechos, dejan de luchar por los derechos de las mujeres, dejan de apoyar que las mujeres obtengan lo que necesitan. Entonces nada, las ocuparon de traspaso para conseguir lo que ellos necesitaban y realmente nunca luchan, se quedan en su privilegio, se quedan desde su postura de, ok, yo ya lo logré, pues hasta luego, ahí nos vemos. O sea, es una postura que realmente creo que nos deja mucho que pensar sobre este feminismo, porque ahora las mujeres no pensamos que sea un feminismo para todos realmente. A lo mejor y en su caso está la idea de pues sí, un poco de este contexto histórico, ¿no? Pero sí deja mucho que pensar, cómo en algún momento la lucha era en conjunto, no por derechos de la mujer, no por derechos del hombre, por derechos del ser humano, como lo que representa, no como un ser salvaje. Y ahora pues nada más nos queda a nosotros buscar nuestros derechos. Ok. Muy bien, Erika, muchísimas gracias. Creo que lo que está planteando es esta disyuntiva entre lo que se planteó inicialmente en el caso de mujeres y hombres afroesclavizados, que fueron esclavizados, que han sido esclavizados y que en su existencia lo que buscaban era la libertad para todos, y que hasta cierto punto la emancipación de la esclavitud se logró pensando que iba a beneficiar a todos y en mediano plazo benefició solamente o hasta cierto grado nada más a los hombres, y se dejó la utopía. En ese sentido, estoy pensando que sin decirlo, sin articularlo, está aludiendo a que la utopía del feminismo es para todo el mundo. Es precisamente eso, una utopía, que ahí es a donde se aspira a llegar, que ahí es a donde se aspira que la lucha feminista llegue en algún momento de la historia de la humanidad. Y como usted hizo referencia a Angela Davis, hay un planteamiento que ella hace y lo traigo a colación precisamente porque usted plantea el tema de reconocimiento de que somos seres humanos las mujeres. Ella sostiene que ser feminista es la idea radical de reconocer que las mujeres somos seres humanos y como tales tenemos derecho a tener derechos como seres humanos, ¿sí? Es una cosa muy elemental que parece muy compleja, pero no es compleja. Es muy sencilla realmente. Pero gracias, Erika, por traer el tema de los derechos humanos. Eso es lo que plantea precisamente Angela Davis. El ser feminista es la idea radical de reconocer que las mujeres son seres humanos y luego entonces, como seres humanos, también tienen derecho a tener derechos humanos, ¿sí? Gracias, Jocelyn, Jix, y creo que Galia tenía otra vez la... Jocelyn. Sí, buen día, profesora. Bueno, tal vez lo que puedo decir ya es algo que mis compañeros dijeron, pero yo estoy igual totalmente de acuerdo con que un hombre no puede ser feminista. Digo, los hombres no son víctimas de la opresión de género, que justamente el feminismo denuncia, más bien son parte de ese sistema patriarcal que permite el acoso, la violencia contra las mujeres, las violaciones y hasta incluso los feminicidios. Decidir no acosar, no tocar, no reírse, no decir de los chistes misóginos y no protagonizar las protestas feministas es tan solo el inicio. Como ya mencionaron varias de mis compañeras, tienen que desconstruirse. Su papel es justamente ese, desconstruirse. Y tienen que desconstruirse bien, porque yo creo que todos aquí hemos escuchado mínimo algún hombre decir, yo soy feminista, yo barro, yo ayudo en mi casa y todas esas cosas de mujeres, enfatizando de mujeres. Entonces no es una verdadera desconstrucción, porque al ver la pérdida de sus privilegios solo se detienen a lo básico y a lo que no ayuda realmente. Y tampoco estoy de acuerdo en que un hombre pueda ser aliado. El aliado de una, recordemos que puede ser el agresor de otra. Muy bien, Jocelyn, muchísimas gracias por poner esto en perspectiva. Miriam, adelante, por favor. Bueno,
me gustaría comenzar diciendo que yo no soy experta en el tema, no busco agredir a nadie. Tal vez no he leído tanto como las demás personas en este salón, pero yo antes no comprendía por qué los hombres no podían ser aliados o estar en las marchas. O sea, yo igual decía como, ay, pero si son buenos y no van a hacernos nada, entonces no veo cuál es el problema. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Gale. O sea, yo no estoy completamente en contra de decir como, ay, un hombre no puede ser aliado, pero aquí en México en particular no siento que sea el caso. Y no pueden ser feministas porque, por ejemplo, yo creo que todos en ese salón apoyamos la comunidad LGTB. No tenemos problemas, lo apoyamos, buscamos que tengan sus derechos y etcétera, pero eso no nos convierte en parte del movimiento LGTB. Y creo que es lo mismo que pasa con el feminismo. Lo apoyamos, pero eso no convierte a todas las personas que lo apoyen como feministas. O sea, no los va a convertir en mujeres, incluso aunque lean muchísimo. Y no sé, o sea, yo admiro mucho a Eduardo, que está como aprendiendo y todo eso, súper bien, pero no va a comprender lo que sufren las mujeres cisgénero, porque de todos modos la sociedad va a como seguir presionándolo y le va a seguir dando cosas para que siga viéndolo desde un punto privilegiado, porque históricamente las cosas no son iguales para los hombres y las mujeres. Ellos siempre han estado en una situación de privilegio. Entonces, y a pesar de que el patriarcado también lastima a los hombres porque les impone conductas muy poco saludables y que repriman sus sentimientos y todo eso, o sea, el machismo sí afecta a todos, pero el feminismo sí es para todos, pero no pueden defenderlo todos. Creo que esa sería como mi postura. Y no pueden, o sea, es un movimiento creado por y para mujeres. ¿Por qué habría de haber un hombre? Muy bien. Muchísimas gracias, Miriam. ¿Puedo comentar algo rápido? No, vamos a, Oh. es que si no, esto se va a volver en un ping pong. No, yo soy responsable porque yo traje a colación a Bell Hooks. Sí, pero porque es tiene una que ver con las utopía. lecturas. No se preocupe. Sí, ya vamos a transitar a Federici. Precisamente ya vamos a llegar. Este es el puente perfecto, a menos que Jix nos dé el último paso en ese puente hacia Federici, porque Federici nos desmenuza, nos despliega, nos habilita para hablar precisamente de las estructuras que dan forma a identidades de clase, que borran a los cuerpos. Y ya voy a empezar a decir lo que dice Federici, y no quiero decirlo porque ustedes ya lo leyeron y quiero que ustedes me lo digan. Perdóname, Eduardo, pero vamos a hacer, también quiero abrir el espacio porque también otros, por ejemplo, Diego necesita decirme algo, Alberto necesita decirme algo, Miguel necesita decirme algo, porque quiero escuchar todas las voces y quiero que ya vayan articulando lo que plantea Federici en Caliban